Buenas tardes o buenas noches, bienvenidos. Vamos a continuar con este ciclo de conferencias sobre la instancia de la letra en la literatura mexicana. En la literatura mexicana. El día de hoy, la vez pasada tuvimos a Liora, algunos de ustedes estaban acá. El día de hoy vamos a tener al maestro Eduardo García Silva, algunos de ustedes ya lo conocen. Así que vamos a disfrutar mucho de las propuestas que desarrollará Eduardo en esta hora. La conferencia de Eduardo es un recorrido por el laberinto de la soledad, extimidad del laberinto de la soledad y la creación desde un imposible centro. Por tanto, y a partir del nombre, sabemos ya entonces que trabajará alrededor de la escritura de Octavio Paz, ¿no? Te agradecemos mucho, Lalo, los dejo con Eduardo. Gracias. Bueno, buenas tardes y nuevamente bienvenidos. Y bueno, vamos a continuar entonces con el evento. La idea de trabajar el laberinto de la soledad surge a partir de, discusiones y pláticas que teníamos con los dos ponentes, que, Liora que estuvo, Fernando que también estará y otros amigos, en función de la necesidad que hay de revisar a los poetas, a los literatos. Una recomendación que nos hace Freud desde hace ya algún tiempo, leer a los poetas. Freud leía más de poesía que de psicología o de psiquiatría, ¿no? De antropología también leía mucho. Pero me parece que los poetas mexicanos han sido poco abordados en México, y creo que se hace fundamental, dado que trabajamos en nuestra lengua, en mexicano, nos analizamos o escuchamos en mexicano, no en francés ni en alemán. Entonces creo que es bien importante eso, escuchar a los poetas. El texto del laberinto de la soledad, que supongo la mayoría de ustedes, si no es que todos, lo conocen, es un texto que aborda justamente la cuestión de la identidad del mexicano. Es un ensayo de Paz, hace algunas propuestas, algunas hipótesis, algunas lecturas interesantes, pero también es uno de los primeros textos en México de un lector ilustrado de Freud, no analista, digamos. Los otros son Salvador Novo y un filósofo mexicano, Samuel Ramos, que escribió también un texto sobre la identidad del mexicano. De hecho, le dedica un capítulo que se llama Psicoanálisis del mexicano. Lo publica en el 34. Entonces, hay poetas, hay escritores que han leído a Freud y que han hecho producción a partir de la influencia que han tenido del psicoanálisis. Bien, comienzo precisamente con una cita de Octavio Paz. Escribir equivale a deshacer el español y a recrearlo para que se vuelva mexicano sin dejar de ser español. Hemos pensado muy poco por cuenta propia. Todo, o casi todo, lo hemos visto y aprendido en Europa y los Estados Unidos. Las grandes palabras que dieron nacimiento a nuestros pueblos tienen ahora un valor equívoco y ya nadie sabe exactamente qué quieren decir. Tenemos que aprender a mirar cara a cara la realidad, inventar, si es preciso, palabras nuevas e ideas nuevas para estas nuevas y extrañas realidades que nos han salido al paso. Se escucha ya ahí la contingencia, una realidad que sale al paso. No pocas veces sorprende. Haré pues una lectura de los aspectos trágicos y cómicos del laberinto de la soledad y, por ende, en este sentido, del mexicano. Ya veremos qué es eso del mexicano, pues eso está en el aire. Me voy a acompañar de Freud, en particular de su texto El creador literario y el fantaseo, de 1908, donde Freud puntúa justamente la función lúdica de la lengua. Lo hace en diferentes textos Freud, ¿no? El chiste y la relación con el inconsciente, el humor, psicopatología de la vida cotidiana, en fin. No olvidemos que precisamente una gran parte del texto de Octavio Paz juega con la lengua, con esas palabras que solo pueden ser entendidas por quienes compartimos desde esta cultura mexicana, esa lengua que al extraño se le dificulta. Tal es el caso, solo por dar un primer ejemplo, y quizá al que más se recurre en estos casos, y el que más se emplea también y más significados tiene en mexicano, chingar. Con todas sus declinaciones: chingón, chingado, chingonería, chingadera, chingada, a la chingada, un chingo, etc. Perdón, espero no.
Herir susceptibilidades es un chingo. Si la palabra es un significante que representa a la cosa a la que se dirige y de la que parte, y que falla en esa representación en la medida en que es equívoca, toda palabra es equívoca, pues siempre decimos más de lo que queremos y no podemos nunca decirlo todo. Entonces es preciso retomar esas palabras muy mexicanas, diría, y cuestionarnos a partir de ellas. ¿Qué nos dicen de nosotros? Si el sujeto recibe del otro su propio mensaje de manera invertida, habrá que ver qué nos devuelven esos significantes de la cultura mexicana a manera de mensaje de lo que somos o no somos y de lo que nos habita, de lo que nos hace hablar, padecer, disfrutar, gozar, en suma, vivir. Pero la palabra solo puede al final contornear la cosa, bordearla, nunca aprenderla. Lo más cercano que puede estar la palabra de la cosa es justamente en el nivel de la letra. Por ahí lo comenta Lacan. La letra es lo que toca lo real. Podemos plantear diversas dimensiones de la palabra. Hay dos textos particularmente en Lacan que abordan esta cuestión. Hay más, ¿no? Señalo dos, por su obviedad: función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, y por supuesto la instancia de la letra o la razón desde Freud. Comencemos nosotros por identificar dos dimensiones esenciales de la palabra: lo trágico y lo cómico. Freud se refiere a ellas como Trauerspiel, tragedia, y Lustspiel, comedia. Vean ahora la importancia que tienen estas palabras en alemán, cómo las va a ir planteando Freud. Tragedia, comedia. Trauerspiel o Lustspiel. Esto nos dará clave para avanzar en este ensayo, de modo tal que habrá que tenerlas presentes en el transcurso del desarrollo que aquí propongo. Por principio de cuentas, Freud tiende un puente entre el juego. Juego en alemán es das Spiel, que es la segunda parte de la palabra, S-P-I-E-L, Spiel, es juego, o jugar, el verbo, ¿no? Spielen. Tiende pues este puente entre el juego del niño y el fantasear del adulto. Por lo que ya podemos escuchar que en todo fantaseo del adulto un niño habla. Por lo que ya habla un niño, juega, y sabemos de la importancia que tiene en un análisis escuchar y darle su lugar a ese niño. Una distinción fundamental entre el niño que juega y el adulto que fantasea es que el niño no oculta su jugar, mientras que el adulto, dice Freud, se avergüenza. Se avergüenza de sus fantasías y se esconde de los otros. Pero justamente en el juego de palabras, si pensamos en el análisis, es donde aparece el deseo. O quizá sea mejor decir que el resto que produce el juego de palabras es el deseo que juega con las palabras y juega a escapársele a esas palabras. En tanto, durante un buen tramo en análisis, el sujeto y el analista juegan a cazar el deseo, sin olvidar que el analista sabe que no se le podrá dar alcance, lo que no impedirá que se ubique el lugar que tiene este para el sujeto, y entonces el lugar que tomará el sujeto ante su deseo. Todo análisis es lúdico, me parece, o no es análisis, en ese sentido. La interpretación que apunta al deseo y que es el deseo, la significación, la Deutung, para decirlo con Freud. Ustedes saben que Deutung en alemán no se traduce como interpretación, sino como significación. Es decir, una de las traducciones de Deutung es interpretación. La Traumdeutung se traduce entonces por la interpretación de los sueños. Pero Deutung, el verbo, es señalar. Y un señalamiento, que es lo que hace el analista, cuando puntúa, cuando acentúa algún significante, se distingue de interpretar, al menos en nuestra lengua, en la medida en que interpretar podría ser una cuestión de hermenéutica, es decir, con un esquema ajeno al psicoanálisis. Por ejemplo, las críticas de los filósofos al psicoanálisis, o de los psicólogos al psicoanálisis. Esto es una interpretación, desde un esquema, desde un contexto previo, hacen un juicio sobre la disciplina que es el psicoanálisis, pero que es ajeno al psicoanálisis. Un poco lo que hacen justamente los conquistadores cuando llegan. Hay por ahí una anécdota en alguna isla en Centroamérica, no recuerdo cuál es. Va a haber un entierro
ritual. Entonces los indígenas llevan unas grandes cazuelas con los cuerpos dentro, con comida, como se han encontrado también aquí en México, ¿no? Cuando ven que llegan los barcos de los españoles, huyen, porque han escuchado un poco de lo que ha sucedido con los indígenas en otros lugares. Cuando llegan a la playa, los españoles ven la escena, ¿no? Ven estas ollas con los cuerpos y la comida, y dicen, estos somos salvajes, se los iban a comer. Esto es en el Caribe, de ahí la declinación, la palabra caníbales es una declinación de caríbales, como se les decía originalmente. Es decir, los que habitan el Caribe, que son antropófagos. Pero claro, con la cultura donde las grandes fiestas, las comidas, desde el medioevo en Europa, estas grandes ollas, no sé si le llamaron así, ¿vean? Ollas o tienen algún nombre particular, ¿sí? Con la comida y todo. Entonces, desde esto es una cuestión más de exégesis, ¿ven? Con una perspectiva ajena al encuentro que se produce ahí, interpretan, eso sí es interpretación, ese evento. En alemán existe también la palabra interpretación, y se escribe igual que en inglés. Pero Freud, en toda su obra, nunca emplea la palabra interpretación, ni el verbo interpretieren. Siempre dice Deutung y siempre dice deuten. Esto es significativo. Sabemos que Freud no emplea las palabras así como así. La significación aparece siempre con un efecto de sorpresa. Aparece entre significantes y aparece cuando una palabra ha perdido su significado por un segundo, al menos por un segundo, y muestra en su equívoco otra posibilidad significante, por lo que un nuevo sentido se produce en un instante. Este efecto de la inmediatez, de lo súper rápido, que es esto que nosotros llamamos interpretación, cuando alguien dice, me cayó el 20 de tal cosa y sin pensarlo. Por esto mismo este efecto es sorpresivo, no puede no serlo. Va otra referencia al alemán que creo es importante. La sorpresa, que por ahí llega a comentar Freud en algún momento dado, no es un concepto básico del psicoanálisis, pero es un detalle importante, creo, es Überraschung, y el verbo es überraschen. Über es súper, raschen es ágil, veloz, fugaz, ¿sí? Es lo súper rápido. Esto tiene un efecto siempre, por lo mismo, de sorpresa. Así la interpretación anuncia el deseo siempre en fuga. Pero eso mismo es lo que sostiene el juego. El objeto del juego en el análisis es su recorrido y el medio es la palabra que, si no es juguetona, no contribuye a los movimientos significantes durante el análisis. Tal como acontece con los obsesivos, ¿no? Cuando eso se detiene, quienes se aferran a sentidos presupuestos de sus palabras y buscan siempre el sentido, así con mayúscula. ¿Eso qué quiere decir? Déjenme apuntar. Buscan siempre este sentido de lo que dicen, ignorando que la verdad de su discurso solo puede aparecer cuando las palabras se equivocan su sentido, cuando se vuelven plenamente significantes y no significados. Volvamos ahora al juego y al fantaseo. El fantaseo es entonces un efecto del deseo que habita a los sujetos. Así como el juego del niño está comandado por deseos, y en particular por uno, según Freud, el de ser grande, así el fantasear del adulto está sostenido igualmente por deseos, dice Freud, pero el deseo, digamos nosotros, ¿no? Freud lo comenta en plural. Cito: es lícito decir que el dichoso nunca fantasea, solo lo hace el insatisfecho. Y uno se pregunta, bueno, ¿quién no fantasea entonces? Deseos insatisfechos son las fuerzas pulsionales de las fantasías, y cada fantasía singular es un cumplimiento de deseo, una rectificación de la insatisfactoria realidad. Termino la cita. En el laberinto de la soledad, Octavio Paz juega con las palabras de la lengua mexicana y ahí ubica lo que daría cuenta del ser mexicano. Es interesante que Paz haya escrito el laberinto de la soledad cuando no estaba en México. Cuando tomó distancia de su idioma y de su país, fue ahí cuando pudo leer el valor significante de esas palabras. Tampoco es un secreto que este ensayo fue escrito después de que leyó a Freud estando en París, a finales de los años 40, y de que este ensayo tiene la influencia de esa lectura de Paz del psicoanálisis.
Él mismo lo comentó así en algunas entrevistas que le hicieron en el 74 en España, con Serrano, y otra aquí en Canal 11 con Sari Bermúdez. De un desencuentro desde el psicoanálisis entre la literatura y la filosofía mexicanas. Octavio Paz fue uno de los primeros lectores ilustrados de Freud no analistas. Otros fueron Salvador Novo y el filósofo mexicano Samuel Ramos, a quien Paz también leyó. Creo importante señalar una distinción fundamental entre Paz y Ramos para no confundir ambas producciones, puesto que ambos autores escriben ensayos sobre la cultura mexicana bajo cierta influencia del psicoanálisis. Samuel Ramos publicó en 1934 El perfil del hombre y de la cultura en México, y en ese libro se incluye un capítulo sobre el psicoanálisis del mexicano, así se llama el capítulo. Y según Rubén Gallo, fue ese el primer intento en aplicar el psicoanálisis al debate sobre la identidad mexicana. Según Ramos, el carácter del mexicano se define por el sentimiento de inferioridad, un argumento marcadamente adleriano. Ramos viajó a Europa en 1927 y ahí conoció a Adler. A diferencia de él, Paz escribió como una respuesta a Ramos que no, cito, no es el complejo de inferioridad, sino la soledad lo que define el carácter del mexicano. En la entrevista con Claude Fell, recogida en Postdata, Paz explica que se aventuró a escribir El laberinto de la soledad después de leer el último libro de Freud, Moisés y la religión monoteísta. Al redactar El laberinto, Paz quiso hacer con México lo que Freud había hecho con el pueblo judío, interpretar los orígenes y el nacimiento simbólico de la cultura. Freud comienza su historia del judaísmo con el faraón Akenatón. Paz elegirá la conquista y el trauma ocasionado por el choque entre dos culturas. Freud enfoca su estudio en una figura masculina, Moisés. Paz elige a una mujer, Doña Marina, y privilegia el papel de lo femenino en la historia de México. Termino la cita. Hasta aquí una de las lecturas que se han hecho sobre la influencia del psicoanálisis en El laberinto de la soledad. Nosotros tomaremos distancia de esta lectura y lo haremos reconociendo que más de tratarse de un empleo del psicoanálisis en la literatura, se trata de un ejercicio de la palabra en un hombre que, como todo poeta, es sensible a los afectos de la palabra y del lenguaje. Dije afectos, efectos, evidentemente, ¿no? Y que, en todo caso, la literatura comparte con el psicoanálisis el ejercicio de apreciar las palabras y atender a sus efectos. Así, El laberinto no es una aplicación del psicoanálisis, sino una contribución al ser desde el lenguaje por medio de ese juego de la palabra que enmarca el vacío que habita todo sujeto y que lo define en su inefable existencia. Tragedia y comedia del laberinto de la historia mexicana. Volvamos entonces al laberinto y su relación con la subjetividad de los mexicanos. La tragedia y la comedia han acompañado al ser humano desde que habla, es decir, durante toda su historia. Y son estas dimensiones las que hacen a la historia y las que hacen historias. Es mediante la dimensión trágica y cómica que un sujeto también significa su vida. En el análisis, cuando se narran cosas, es a partir de, generalmente, cuestiones trágicas, cómicas, cuestiones placenteras o displacenteras. Las tragedias, es decir, bueno, les pido que tengan siempre presente el Trauerspiel, esta palabrita que incluye el juego. Las tragedias, es decir, la tragedia, no ha sido una contingencia en la historia de México y su pueblo, sino una constante. No de pronto le pasa cosas a un pueblo, a una cultura. México no es la excepción. La historia no está hecha por contingencias en el sentido trágico. Al menos esta es mi lectura. Ha sido la constante. Los aztecas, por ejemplo, cruzan por diferentes tragedias para llegar a lo que sería su territorio. Pasaron hambre, asedio, masacres, esclavitud, enfermedades y muerte antes de establecerse como mexicas en lo que hoy es la Ciudad de México. La conquista es efectivamente un evento que tiene el valor de trauma para los mexicanos y un trauma que no parece haberse simbolizado suficientemente. ¿Dónde están entonces las novelas, las esculturas, las pinturas, los espacios públicos y, en suma, la producción de un arte que se distinga por abordar ese trauma? Los franceses parece que tienen producción en ese sentido, los alemanes también. Hay espacios públicos, hay muchísima obra en pintura, en escultura, en literatura. Parece que se siguen elaborando ahí cosas. En México ha habido una producción, pero creo que no ha sido lo suficientemente amplia como para distinguir un tipo de arte a partir
justamente de esta mirada. Parece que lo único que queda es siempre un rencor por una afrenta recibida, pero sin dar un lugar a la elaboración de esa afrenta y sus consecuencias. Como sostiene Paz, no podemos entender, bueno, los mexicanos no nos podemos entender sin los españoles, sin España. En cambio, los españoles no necesitan a México para explicarse en su cultura. La independencia sufrió una rápida derrota en la captura y muerte de Hidalgo, Morelos, Allende y Matamoros. Estoy hablando de estas tragedias continuas. El movimiento de independencia quedó trunco. La independencia fue resultado de una conspiración de los conservadores y de la Iglesia que llevaron al poder a Iturbide como emperador y que dejó en la misma posición a los acaudalados, a los aristócratas y al pueblo, que seguía viviendo las carencias y las injusticias de la colonia. La guerra de intervención de los Estados Unidos de Norteamérica en 1847, una de las 30 y tantas intervenciones militares que ha tenido México de los Estados Unidos de Norteamérica, quizá la más sonada, pero una entre 30 y tantas, creo que son 33, 34 intervenciones de Estados Unidos. Bueno, esta intervención le costó al país más de la mitad de su territorio. Otro trauma. La intervención francesa dividió nuevamente al pueblo mexicano que ya peleaba entre sí. La revolución de 1910 tampoco consiguió sus objetivos, pero sí estableció una forma de gobierno que duró 70 años y que desilusionó a los mexicanos que vieron cómo los indígenas continuaron abandonados por ese gobierno, cómo sus estudiantes fueron masacrados en el 68 y en el 71 y en otras fechas no en esa cantidad, cómo algunos intelectuales fueron perseguidos y desaparecidos, etc., sin contar con las tragedias de los fenómenos naturales, desde las inundaciones de la época de Sor Juana hasta los terremotos. Y la lista está en puntos suspensivos. Y actualmente, la tragedia se abate contra los mexicanos. La realidad nos muestra que los empeños que los hombres han hecho en este país, desde la política, para lograr cierto bienestar en los ciudadanos, han sido todos fallidos. Ningún decreto presidencial y ningún acuerdo de senadores o de diputados y ninguna ley han podido establecer las condiciones mínimas necesarias para una vida digna, al menos en la mayoría de los mexicanos. Los fallidos festejos del 200 aniversario de la independencia son más una triste caricatura de esa impotencia que la remembranza de tiempos supuestamente gloriosos de definición nacional, donde se habrían sentado las bases de una orgullosa identidad mexicana, marcada por una historia gloriosa, los mexicas, y un prometedor futuro. Entre ese pasado mítico de gloria y ese futuro incierto se encuentra la vivencia de un presente insoportable, donde el mexicano, lo mexicano, no acaba de tomar su lugar. Cito a Paz nuevamente. Toda la historia de México, desde la conquista hasta la revolución, puede verse como una búsqueda de nosotros mismos, deformados o enmascarados por instituciones extrañas y de una forma, escribo con mayúsculas, y de una forma que nos exprese. De una forma que nos exprese. Es muy difícil plantear, termino la cita, es muy difícil plantear algunos parámetros, algunas directrices que nos puedan trazar el camino posible para ubicar qué o quiénes son los mexicanos. La política ha fracasado rotundamente. La religión, bueno, ni siquiera ha abordado el asunto. Y la ciencia ha dado pasos hacia atrás. Por ejemplo, el supuesto genoma del mexicano recientemente conformado. Ya sabemos quién es mexicano, quién no, por una cuestión genética. Y esto, me parece, se presta más a confusiones y delirios propios del totalitarismo, como los nazis, con la eugenesia y la eutanasia, que a replantearse qué es lo mexicano, ¿no? La pureza de la raza, como si hubiera razas puras. Analistas no hemos hecho lo suficiente para abordar las formas de goce que parecen distinguir a los mexicanos ante los otros, los extranjeros, los no mexicanos, quizá porque correríamos el riesgo de caer en el error de generalizaciones más bien propias de la psicología colectiva junguiana, el consciente colectivo, que suponen conscientes diferenciados y diferenciables de los pueblos y las culturas. Sabemos, esto lo comentamos en algún otro evento, la participación que tuvo Jung con los nazis. Estaba intentando demostrar que había un inconsciente judío y había un inconsciente ario. Sí. Ajá. Entonces no se trata de eso tampoco, ¿ven? No se trata del inconsciente mexicano. O sea, tampoco pasa por ahí. Esto es un terreno muy resbaladizo, porque si nos ponemos a preguntarnos por lo mexicano y el mexicano, corremos este riesgo de caer en una generalización imaginaria de quién sabe qué. Entonces, ¿cómo le entramos al asunto?
Para nosotros, pues, se trata más bien de la función del lenguaje y de sus incidencias, producto de la relación que un sujeto tiene ante el gran otro del lenguaje, de la cultura, de la ley y del deseo, digamos de su deseo, del gran otro, y por ende, del sujeto. Pero como hemos visto ya, resulta que los literatos sí han hecho algunas cosas y nuevamente se nos adelantan. Por eso se hace necesario escucharles, aunque resulte difícil en un país como México, donde precisamente se venden pocos libros y bueno, se leen mucho menos, ¿no? Entonces los compran para que se vea así chingón el librero. Si el inconsciente es lo más esencial del ser humano y lo que en realidad explica el proceder inconsciente de este, según Freud, y si este inconsciente está estructurado como un lenguaje, según Lacan, entonces, para comprender un poco más a los mexicanos, será imprescindible acudir a los escritores mexicanos, quienes poseen esa peculiar manera de estar insertos en el lenguaje y esa sensibilidad para ubicar y denunciar los efectos que este lenguaje tiene sobre los sujetos de esta cultura. Estos escritores comparten con nosotros la lengua, por lo que el ser mexicanos es más bien el resultado de la manera en que esa lengua nos afecta y nos juega, spielt, y no la condición de que habitemos y seamos habitados por esa lengua, la mexicana. Veremos entonces cómo el psicoanálisis puede nutrirse de los literatos y qué entonces tiene para decir a partir de lo que de ahí se obtenga. Quizá esté claro ya por qué elegí hablar en torno a la escritura de Octavio Paz y en particular del Laberinto de la Soledad. Paz avanza estas consideraciones pertinentes a la historia de México que atraviesan desde el tiempo los pueblos prehispánicos, pasa por la llamada conquista, la colonia, la independencia, la revolución, los pachucos, etc. El eje siempre es la lengua mexicana y en un apéndice que titula Dialéctica de la Soledad aborda el amor. He aquí las puntuaciones que permitirán leer al mexicano, me parece, a lo mexicano según Paz. Vamos a avanzar entonces por el camino que nos señala Paz, y que es nada más y nada menos que justamente un laberinto, y la apuesta es a que salgamos. Entrando entonces al laberinto de la sexuación, cosas de machos y de viejas. Una pregunta permanece en el aire durante todo el texto de Paz. ¿Qué o quién es el mexicano? El empleo que Paz hace de la palabra para escudriñar en una psicología determinada en ocasiones por el lenguaje es excepcional. Por ejemplo, las aclaraciones sobre la chingada y el rajarse, donde pone de manifiesto una disposición femenina y pasiva que denota la agresión violenta y la violación brutal del otro, el extranjero que somete, que sodomiza. La mujer chingada es la mujer abusada y violada, engañada y abandonada. Por su parte, el macho no se raja, no se abre. Eso es de mujeres. Tal y como su fisiología lo demuestra, lo muestra. Podremos decir que el macho mexicano es pura defensa de lo femenino. Algo así como la figura de Don Juan, que es una fantasía femenina. Así, el macho mexicano se sostiene desde la fantasía de lo femenino, ya que en el lenguaje coloquial y vulgar, el que no es macho es puto o es vieja. Así, el macho aparece como un significante que, como todo significante, requiere de otro para producir algún sentido. Pues así solo, como nos lo dice Lacan en el Seminario de la Psicosis, un significante no significa nada. El macho se sostiene en lo femenino del otro y en lo inefable del gran otro sexo. Si se reafirma a cada instante, es para que nos quede bien claro que estamos ante un macho bien macho, ¿no? Requete macho. No nos vayamos a confundir. O peor, no lo vayamos a confundir. ¿Qué tal si se confunde y termina confundido con lo femenino? Hago dos citas de Lacan al respecto, de la sesión del 27 de mayo del 64, seminario 11. En el psiquismo, no hay nada que permita al sujeto situarse como ser macho o ser hembra. El sujeto solo sitúa en su psiquismo sus equivalentes, actividad y pasividad. Terminan las citas. Queda claro que lo más cercano que llega el sujeto al ser hombre o mujer es puro significante, que le es ajeno además porque le viene del gran otro. Las circunstancias y las contingencias contribuirán para que se sitúe en un lugar o en otro independientemente de su sexo. El recorrido que todo sujeto deberá realizar para tomar una posición suele ser complejo. Las fórmulas de la sexuación nos muestran las posibilidades de ese recorrido, donde convergen el goce, el deseo, el gran otro, el sujeto,
la mujer en tanto que no existe, el padre, lo real, lo simbólico y lo imaginario. Con la aclaración de que esa convergencia en estas fórmulas en realidad la podemos leer como divergencias, como bifurcación de caminos. O se toma uno y se llega a una posición, o se toma otro y se llega a otra posición. Por su parte, Freud, en Pulsiones y Destinos de Pulsión, aborda la masculinidad y la feminidad a partir de esa dialéctica de actividad-pasividad, donde lo masculino responde a lo activo y lo femenino a lo pasivo. Ojo, Freud no dice hombre igual a activo, mujer igual a pasivo, sino que lo masculino es activo y lo femenino es pasivo, de lo que se desprende que un hombre puede responder desde una posición femenina, es decir, pasivamente, y una mujer desde una posición masculina, o sea, activamente. De ahí en adelante, todas las combinaciones van a ser posibles. Desde una posición masculina, puede elegir como objeto de amor a una mujer situada en una posición femenina, que sería el caso más obvio, aparentemente, pues sabemos que hay hombres en posición masculina que eligen mujeres en posición masculina, y hay hombres que desde lo masculino eligen hombres en posición femenina, pero también hombres que en posición masculina eligen hombres en posición masculina. Por lo demás, hay otros que desde una posición femenina eligen hombres en posición masculina, y otros que desde esa posición femenina eligen hombres en posición femenina, pero también hay mujeres que... Tenemos cualquier combinación posible. Así que el camino que se nos plantea con Freud tiene pasillos que se dividen una y otra vez y que vuelven sobre sí mismos, un verdadero laberinto. Cuando Octavio Paz escribió El laberinto de la soledad, nos propuso evidentemente un camino que recorre ciertos significantes de la mexicanidad, un camino que es de entrada y de salida y de extravío y que no pocas veces degenera en perdición. Ese camino, esa vía es trazada por Paz con palabras que suelen reconocerse como mexicanas, incluso como muy mexicanas, diríamos: verbigracia, la chingada y rajarse, como ya lo anunciamos. Los mitos y el ombligo del laberinto. Pero para no quedarnos en una metáfora barata también del laberinto, de qué es este laberinto, pues creo que hay que ir a Paz y ver para Paz qué es un laberinto entonces. Cito: varias nociones afines han contribuido a hacer del laberinto uno de los símbolos míticos más fecundos y significativos. La existencia en el centro del recinto sagrado de un talismán o de un objeto cualquiera capaz de devolver la salud o la libertad al pueblo, la presencia de un héroe o de un santo, quien tras la penitencia y los ritos de expiación, que casi siempre entrañan un periodo de aislamiento, penetra en el laberinto o palacio encantado. El regreso ya para fundar la ciudad, ya para salvarla o redimirla. Termino la cita. Por lo demás, sabemos que la idea de la búsqueda de algo precioso dentro del laberinto no es la única que nos muestran los mitos donde aparecen los laberintos. De hecho, que es el más conocido, el mito del laberinto construido por Dédalo, el de Creta, no esconde ningún objeto benéfico o sublime, sino el espantoso Minotauro, producto de la infidelidad de Pasífae con un toro que Poseidón hizo salir del mar para que lo sacrificara en su honor. ¿Correcto? Es un toro blanco, hermoso, pero entonces resulta que el rey dice: no, este toro está espléndido, y lo esconde entre su rebaño y hace sacrificar otro toro en su lugar. Entonces Poseidón se enoja y hace que Pasífae, la esposa del rey, se enamore del toro, por lo que Dédalo, que es un gran ingeniero, un gran inventor, le arma una vaca de madera donde ella se introduce con unas rueditas para que el toro la penetre. ¿Sí? Habrá que ver quién sostuvo a la vaca. Si tiene rueditas, eso no lo aclara el mito, ¿no? Bueno, no hay que ver nada. Por eso acentúo yo que un objeto cualquiera, que dice Páez, es Paz, hay una cita de Páez más adelante, ese objeto cualquiera, ya que sabemos que el objeto del deseo aparece en uno cualquiera en la medida en que no existe el objeto del deseo con mayúsculas. Este objeto, pequeño a, puede a veces mostrar un brillo como agalma que atrae al sujeto y se enamora del objeto, y a veces mostrar toda la crudeza de lo real, de lo imposible del objeto, de la causa del deseo. Pues cada vez que el sujeto se acerca a su objeto, descubre que ese no es como en la histeria, que no es todo como la neurosis obsesiva,
y entonces el sujeto pasará de largo o retrocederá angustiado. Ese objeto entonces puede aparecer como deseable o como terrorífico. Es un objeto perdido, familiar e imposible. Es para decirlo con Freud, un heimliches Objekt. Entonces estamos ahora más cerca de das Ding, de la cosa. Quizá por eso sucede que todo laberinto seduce y o angustia. A Borges, por ejemplo, era un tema que le fascinaba y lo angustiaba, el laberinto. El laberinto y la máscara, justamente dos significantes que va a estar trabajando Paz en todo este ensayo, las máscaras y el laberinto. Ahora bien, la relación que va a hacer Paz entre el laberinto y la soledad tiene que ver con ese centro del laberinto donde se encuentra ese objeto y que el sujeto buscará por sus pasillos una y otra vez, ese objeto donde Paz ubica a la madre. Paz no dice que sea la madre, es una lectura mía, pero ahora cito esta parte donde me parece que se anuncia que se trata de la madre. Entonces cito a Paz. El sentimiento de soledad, nostalgia de un cuerpo del que fuimos arrancados, es nostalgia de espacio. Según una concepción muy antigua y que se encuentra casi en todos los pueblos, ese espacio no es otro que el centro del mundo, el ombligo del universo. A veces el paraíso se identifica con este sitio y ambos con el lugar del origen, de un origen mítico o real del grupo. Entre los aztecas, los muertos regresaban al Mictlán, lugar situado al norte de donde habían emigrado. Casi todos los ritos de fundación, de ciudades o de mansiones, aluden a la búsqueda de este centro sagrado del que fuimos expulsados. Los grandes santuarios, Roma, Jerusalén, la Meca, se encuentran en el centro del mundo o los simbolizan y prefiguran. Las peregrinaciones a esos santuarios son repeticiones rituales de las que cada pueblo ha hecho en un pasado mítico antes de establecerse en la tierra prometida. La costumbre de dar una vuelta a la casa o a la ciudad antes de atravesar sus puertas tiene el mismo origen. Termina la cita. El mito del laberinto se inserta en este grupo de creencias. El laberinto analítico. El sujeto contornea siempre un vacío. Eso mismo nos enseña el psicoanálisis y es justamente lo que Lacan desarrolla en el seminario 11 cuando habla de la pulsión y de su objeto como inexistente, pero inexistente hay que leerlo en su literalidad, como un objeto dentro fuera del sujeto. Dentro porque hace de centro del movimiento de la pulsión en la medida en que ese movimiento no lo alcanza porque no existe, porque está realmente fuera de su alcance. El objeto constituye la pulsión misma cuando su movimiento que avanza hacia él fracasa en su objetivo de aprenderlo y entonces se devuelve al punto de donde partió en su búsqueda, punto de retorno perpetuo, dar vueltas antes de atravesar. ¿No es esto una definición posible de lo que es un análisis? No todo el análisis, pero no es una parte del análisis. El sujeto de análisis comienza dando vueltas y más vueltas a su objeto causa del deseo y cree en la posibilidad de llegar a él, hasta que se da cuenta de su imposibilidad, hasta que ubica que ese objeto que representa a la cosa, que no es la cosa, hay una representación de eso, objeto más bien, más que perdido, inexistente desde siempre, es al mismo tiempo lo que le permite ser lo que es, ser un ser en falta. Por eso es que ese objeto inexistente es un objeto que insiste desde dentro como si estuviera fuera, es el vacío constituyente de todo sujeto. Cito, en efecto, soledad y orfandad son, en último término, experiencias del vacío, nos dice Paz. Pero entonces, termina la cita, pero entonces, ¿de qué está vacío el mexicano? Si seguimos a Paz en esta propuesta. Ese vacío se puede distinguir del vacío de cualquier sujeto sin importar su cultura o su nacionalidad. O sea, se trata de un vacío peculiar, diferente, o de qué nos está hablando Paz aquí. El mismo Paz nos da una clara referencia, y ahí está, la orfandad. Nos menciona que en su etimología, orfanos es tanto huérfano como vacío. ¿Será entonces que el vacío que nos señala Paz apunta al vacío del Padre? Volvamos a la relación entre la función de la palabra en su juego lenguajero que nos muestra el laberinto y el lugar del Padre. Cito,
No sería difícil percibir también ciertas inclinaciones homosexuales, como el uso y el abuso de la pistola, símbolo fálico portador de la muerte y no de la vida, el gusto por las cofradías cerradamente masculinas, etc. Pero cualquiera que sea el origen de estas actitudes, el hecho es que el atributo esencial del macho, la fuerza, se manifiesta casi siempre como capacidad de herir, rajar, aniquilar, humillar, nada más natural, por tanto, que su indiferencia frente a la prole que engendra. No es el fundador de un pueblo, no es el patriarca que ejerce la patria potestad, no es rey, no es juez, jefe de clan, es el poder aislado en su misma potencia, sin relación ni compromiso con el mundo exterior. Es la incomunicación pura, la soledad que se devora a sí misma y devora lo que toca. No pertenece a nuestro mundo, no es de nuestra ciudad, no vive en nuestro barrio, viene de lejos, está lejos siempre, es el extraño. Es imposible no advertir la semejanza que guarda la figura del macho con la del conquistador español. Ese es el modelo más mítico que real, que rige las representaciones que el pueblo mexicano se ha hecho de los poderosos, caciques, señores feudales, hacendados políticos, generales, capitanes de industria. Todos ellos son machos, chingones. Termina la cita. Disculpen estas citas extensas, pero creo que son importantes para ir planteando lo que intento articular acá ante ustedes. Tal pareciera entonces que en lugar de la función paterna, lo que predomina en la cultura mexicana es el discurso del amo. Un ser que no se ocupa de sus hijos, que abandona, que no se responsabiliza, que goza de ellos, es decir, un padre que no ama a sus hijos. Y esta dimensión es crucial porque lo que Freud nos muestra en sus historiales clínicos es siempre una posición problemática respecto del padre. Porque se le ama tanto como se le odia y se le teme. Y al mismo tiempo, el padre es padre por poseer el falo, al menos por hacer semblante de poseerlo, y ejercerlo para rescatar al hijo de las entrañas de su madre, para hacer intervenir la ley que regula el deseo, o sea, por hacer ingresar al niño a la función simbólica, que lo saca de lo real de la cosa, que lo hace deseante, y en esa medida será un padre amoroso porque también ha dado la vida. Y ha permitido que el sinsentido de la omnipotencia materna sea significada con un sentido posible, ahí donde solo había caos y confusión del niño con la madre. Esto explica los conflictos de los pacientes de Freud por acercarse a llamar a un padre, ya que si el padre es tal, entonces ser amados por el padre significa ocupar el lugar del objeto de deseo del padre, es decir, complacer al padre, hacer de su deseo deseo del sujeto. Lacan lo plantea como el pasaje que se hace en el análisis del deseo de reconocimiento, entre otras lecturas, donde el sujeto lo que desea es ser deseado por el gran otro y para eso asume la realización del deseo del gran otro como propio. Si lleva a cabo el deseo del padre, será reconocido por éste. Tal es su deseo. Y de ahí habrá que pasar al reconocimiento del deseo. Es decir, ubicar que el deseo del sujeto está apuntalado en el deseo del gran otro para poder desprenderse de él y permitir que emerja el propio. Ya no es la búsqueda de reconocimiento por parte del otro, del gran otro, sino el asumir la carencia propia que hace del sujeto un ser deseante, donde ese deseo será incolmable, pero permitirá posibilidades donde antes no las había. Para decirlo con Paz, o sea, con Octavio Paz, ¿no? Cosas del padre difícilmente se pueden hablar con Paz. Es vivir y asumir la orfandad, es dejarse caer al vacío, apostando a regresar con algo que es pura nada, es recorrer el laberinto propio, donde las palabras no alcanzan para señalarnos el camino. Es hacer camino al andar y no volver a cruzarlo nuevamente. Es dejar de dar vueltas en el laberinto, es atravesarlo, salir de él. Es más, es atravesarlo para poder salir de él. Y entonces nos aparece ahora el laberinto como una figura topológica. Es cómo salir del laberinto. Y la respuesta más obvia es recorriéndolo. El laberinto tiene también una estructura significante. Puede ser leído con el código binario 0-1. Es decir, tomar a la derecha o a la izquierda, hacia abajo o hacia arriba, hacia adentro o hacia afuera. Yo creo que estoy desde dentro yendo hacia afuera.
Parece que etimológicamente laberinto quiere decir hacha de doble filo. En el palacio de Knossos, en Creta, se han encontrado dibujos de hachas de doble filo por todos lados. En griego se llaman labris, con Y. Cada decisión es un arma de doble filo, hace avanzar al sujeto y puede perderlo más todavía en ese andar. Pero si hemos dicho que la forma de salir del laberinto la constituye su propio recorrido, entonces la forma de todo laberinto es una figura topológica. Incluso, para que un laberinto cumpla su función, que es confundir al visitante, para perderlo, deberá de jugar con los espacios y lo que parezca externo será de pronto interno y viceversa. No puede haber direcciones unívocas, no puede ser que el arriba conduzca hasta el final hacia arriba, ni el abajo, abajo, por supuesto. Y evidentemente el afuera tampoco conduce afuera, sino iremos siempre hasta el externo hasta salir del laberinto. Una de las figuras más clásicas del laberinto, el llamado laberinto de Trelleborg o de Troya, nos muestra esta topología. Les pido entonces que vean su laberinto, o bueno, el que está impreso. Ya será tiempo de revisar todo. Será muy interesante. Si seguimos el laberinto, vamos a ver, digamos, de afuera hacia adentro. Pueden, por supuesto, rayarlos como se les pegue la gana, ¿no? Si entramos, vamos a ver que la primera circunvolución está prácticamente a la mitad en el interior del laberinto. Cuando llegamos del lado izquierdo, va un poco hacia afuera, hacia lo externo del laberinto. Nos vuelve a lanzar hacia la derecha y ahí se vuelve a meter una más. Vamos nuevamente hacia la izquierda y vuelve a entrar. Vamos hacia la derecha y entonces va hacia afuera. Y después de 3-4 vueltas estamos en la parte más externa del laberinto, pero más adentro del laberinto. ¿Sí? Entonces, en la medida en que avanzamos, metiéndonos, vamos bordeándolo más hacia afuera también hasta llegar al centro.